Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto que nos acompañen a su programa de la Iglesia del Tercer Día. El día de hoy tenemos la oportunidad de compartir un mensaje que habla también sobre la resurrección, la muerte, resurrección y vida. Así que vamos a tocar temas que la palabra de Dios nos van revelando y muy en especial el Evangelio de Juan capítulo 5. Vamos a tocar este tema cuando nuestro Señor Jesús resucita a Lázaro. Así que acompáñenme por favor en la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer la versión APA, en la versión que ustedes tengan. Vamos a leer del capítulo 5 de Juan, versículo 24 al 29. Dice así: es importante que escuchen atentamente esto. Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en lo que estoy diciendo ahora, entonces también cree en el que me envió y reconoce que de hecho me ha puesto a mí a cargo. Esta persona ha dado un paso de gigante y ha pasado del mundo de los muertos al mundo de los vivos. Tiene vida eterna y no será condenada, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Es urgente que entiendan bien esto. Les aseguro que viene la hora, y es ahora mismo, cuando hombres y mujeres que están muertos oirán la voz del Hijo de Dios y al oírla vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha conferido al Hijo vida en sí mismo. Y le ha dado la autoridad para juzgar, para decidir y ejecutar los asuntos del juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No se admiren de esto, ni se sorprendan, porque se acerca el momento en que todos los muertos y enterrados escucharán su voz, la voz del Hijo de Dios. Y saldrán de las tumbas. Los que hicieron el bien resucitarán para tener vida, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Ahora acompáñenme también a Juan capítulo 11, por favor, y vamos a ver a partir del versículo 1, la muerte y resurrección de Lázaro. Recordarán que Lázaro es hermano de Marta y de María. Así que acompáñenme en la lectura. Dice: había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María, que era hermana de Lázaro, fue la misma que derramó perfume sobre los pies del Señor y luego los secó con sus cabellos. Así pues, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo que tanto amas está enfermo. Cuando Jesús recibió el mensaje, dijo: el propósito de esta enfermedad no es que él muera, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también para que yo, el Hijo de Dios, reciba gloria. Aunque Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro, pero curiosamente, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: volvamos otra vez a Judea. Los discípulos le objetaron: Maestro, no debemos hacer eso. Hace poco los judíos de esa región trataron de matarte a pedradas. ¿Y otra vez quieres ir allá? Jesús les dijo: ¿no es cierto que el día tiene 12 horas de luz? Pues si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz del sol que hay en este mundo, de modo que uno puede caminar con seguridad durante la luz del día. Pero si uno anda de noche, es muy posible que tropiece, porque le falta la luz y no puede ver hacia dónde se dirige. Solo en la noche existe el peligro de dar un mal paso. Dijo estas cosas y luego añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, entonces ya está mejor. Si se ha ido a dormir, descansará bien y se despertará sintiéndose mejor. Es señal de que va a sanar. Pero a lo que se refería Jesús es que Lázaro había muerto, mientras que los discípulos consideraron que se había referido al sueño natural y pensaban que estaba hablando de tomar una siesta. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro de no haber estado allí,
porque así es mejor para ustedes, para que crean. Están a punto de recibir nuevas bases para creer. Esto les dará a muchos la oportunidad de creer en mí. Pero vamos ahora a verlo. Entonces Tomás, el que llamaban el gemelo, dijo a los otros discípulos: vamos también nosotros, bien podríamos morir con él. Al llegar, Jesús se encontró con que hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a solo unos 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en casa. Marta le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Porque yo sé que Dios te concede todo lo que le pides. Jesús le dijo: tu hermano resucitará, él volverá a vivir. Marta le dijo: sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten, en el día de los últimos tiempos, cuando resucitemos en el día de la resurrección. Jesús le dijo entonces: no tienes que esperar hasta el final. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que todavía esté vivo y cree en mí, no morirá jamás, porque el que cree en mí recibe vida eterna. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo y que hace mucho tiempo estamos esperando. Después de decir esto, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo en secreto: el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como lo oyó, María se levantó de un salto y corrió hacia él. Jesús aún no había entrado en la ciudad, pero todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies, diciendo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver llorar a María y a los jefes judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció. Y les preguntó: ¿dónde lo sepultaron? Le dijeron: ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces: miren cuánto lo amaba. Eran grandes amigos. Pero algunos de ellos decían: bueno, si lo amaba tanto, ¿por qué no hizo algo para evitar que muriera? Después de todo, le abrió los ojos a un ciego. Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó al sepulcro. Era una simple cueva en la ladera de una losa, con una losa de piedra apoyada en ella, tapando la entrada. Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya debe heder horriblemente, porque hace 4 días que murió. Jesús la miró a los ojos y le contestó: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios mostrándose en un maravilloso milagro? Luego dijo a los demás: adelante, quiten la piedra. Quitaron pues la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó: ¡Lázaro, sal de ahí! Y el que había estado muerto salió tal como habían preparado el cadáver, envuelto de la cabeza a los pies y con un lienzo en la cara. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Al presenciar aquel milagro, muchos de los dirigentes judíos que habían ido a acompañar a María creyeron por fin en Jesús. Fue un cambio radical para muchos de los judíos que estaban con María. Fíjense, hemos dado lectura a esta porción que es fascinante de las Escrituras. Cosas que vamos a aprender. Primero, Jesús no llama inicialmente a Lázaro como alguien que ha muerto. Me fascina que Jesús dice: Lázaro duerme y voy a despertarlo. También cosas curiosas que igual y creo que tenemos que aprender. Es que
eh, Jesús no estaba solo limitando sus palabras en términos de vida física. Él estaba dando a entender que aunque una persona estuviera muerta espiritualmente por causa del pecado, él podría lograr que viviera otra vez, dando vida espiritual plena. Esto, esto es una realidad para nosotros hoy porque, al igual que aquellos judíos vivían alejados de Dios y muertos a causa de sus pecados, nosotros nos encontramos al nacer en la misma situación que ellos. La muerte espiritual es mucho más seria que la muerte física, ya que la muerte espiritual nos condena a vivir eternamente separados de Dios. Solo cuando reconocemos nuestra condición de muerte espiritual y nos acercamos a Cristo, que es aquel que da vida, podemos recibir resurrección y vida eterna, al habernos acercado al que es la resurrección y la vida. Fíjense, es muy importante que entendamos estos dos conceptos. La vida física, en griego, se le dice bios, pero la vida espiritual se dice zoe. Entonces es curioso porque cuando uno comparte con alguien y le dice que está muerto, la persona se toca y dice, pero no estoy muerto, estoy vivo. Ok, estás vivo en el bios, pero estás muerto en el zoe. Una persona que no tiene relación con Dios, que está separado de Dios, se dice que está muerta espiritualmente, es decir, que está muerto en su zoe, aunque puedes tener vida en su bios, en su vida física. Y así nacimos. Nacemos todos teniendo una vida física, bios. Pero sin Cristo, sin tener una relación con Dios, entonces nacemos espiritualmente muertos. Por eso es muy importante que vayamos viendo esto. Acompáñenme por favor a Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice, ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente, es decir, no tenían Zoe, Z-O-E, Zoe. Otra vez, dice, ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios nos trajo vivos junto con Cristo. Bios es vida física, Zoe es vida espiritual. De modo que cuando uno nace, nace con el bios, pero separados de Dios estamos muertos espiritualmente, es decir, sin Zoe. Cuando llega Nicodemo, recordarán también en el Evangelio de Juan capítulo 3, cuando llega Nicodemo en la noche a entrevistarse con Jesús, ¿sí? Le hace la pregunta, Señor, ¿cómo puedo tener la vida eterna? ¿Cómo puedo llegar al reino de los cielos? Y Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Y fíjense que en esta manera en cómo Jesucristo relaciona la vida espiritual con la vida física, ¿sí? El problema es que en esta conexión entre lo espiritual y lo físico, los que no tienen una revelación de lo espiritual, todo lo van a ver desde la perspectiva humana y física, así como le pasó a Nicodemo, que cuando Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo, en el Zoe, ¿qué creen que entendió Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo en el bios. Y entonces Nicodemo dice, ¿cómo? Entonces, ¿es necesario entrar nuevamente en el vientre de mi madre para nacer de nuevo, Jesús? Y Jesús le dice, no, Nicodemo, no. Lo que es de la carne es bios. Lo que es del espíritu, espíritu es Zoe. Te digo que es necesario nacer de nuevo, no en el bios, sino en el Zoe. Ahora entonces, veámoslo así. Todo lo que es bios es terrenal y efímero. Todo lo que es Zoe es eterno. Bios y Zoe se refieren a dos tipos de vida, una natural y otra espiritual, respectivamente. Bíblicamente, la vida, bios, se refiere a la vida natural,
la vida biológica que tienen los seres humanos. Comienza al nacer y termina al morir. En los seres humanos o incluso en los animales, la vida como bios es la existencia que se limita a satisfacer las necesidades físicas y almáticas. Acompáñeme, por favor, a Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Dice: no hace mucho tiempo que estaban sumidos en esa vieja vida de pecado estancada. Dejaban que el mundo, que no sabe lo fundamental sobre la vida, por supuesto sobre el Zoe, ¿verdad?, les dijera cómo vivir. ¿Se fijan lo que está diciendo el apóstol Pablo? Otra vez, vamos. No hace mucho tiempo que estaban sumidos en esa vieja vida de pecado. Se los voy a decir como si estuviera en griego para que lo fuéramos entendiendo. No hace mucho tiempo que estaban sumidos en esa vieja bios de pecado estancada. Dejaban que el mundo, que no sabe lo fundamental sobre el Zoe, les dijera cómo vivir. Y haciendo así, estaban muertos a causa de las maldades y pecados. Se los explico. Y haciendo así, estaban separados de Dios a causa de las maldades y pecados. Estaban bajo la maldición de Dios, condenados eternamente. Así vivíamos, píos, pues seguíamos los criterios de este mundo y hacíamos la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Por supuesto, espíritu con minúscula, ¿verdad? No el Espíritu Santo. Todos lo hicimos. Todos hicimos lo que teníamos ganas de hacer cuando teníamos ganas de hacerlo. Es una maravilla que Dios no haya perdido los estribos y nos haya eliminado a todos, porque así vivíamos, píos, todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que todos los demás. En cambio, como es inmenso en misericordia, con un amor increíble e inimaginable, nos abrazó. Tomó nuestras vidas, ahora ya sin pecado, es decir, Zoe, y nos dio vida juntamente con Cristo. Hizo todo esto por su cuenta, sin nuestra ayuda. No cabe duda alguna que, por la bondad de Dios, hemos recibido la salvación. Bien podemos gritar: por su gracia somos salvos. Creo que esta parte en la que podemos ir entendiendo el Zoe y el Bios. Cuando Jesucristo llega a resucitar a Lázaro, y vamos a hacer un paréntesis aquí, a diferencia de cuando resucitó al hijo de la viuda de Sarepta, ¿sí?, que apenas lo llevaban a sepultar, y Jesús lo resucita. Cuando va con la hija de Jairo, Talita Kumi, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Cuando llegan, los levanta. Seguramente podrían haber estado muertos, pero Jesucristo les vuelve a dar vida. A diferencia de estas dos resurrecciones, la de Lázaro era una muerte en sepultura. Y ya tenía 4 días, decía Marta. Señor, ya hiede, ya tiene 4 días de sepultado. Para los judíos, después de 3 días, el espíritu se desprende del cuerpo. Entonces, imagínense, era un muerto con todos los elementos. Ya estaba muerto Lázaro. Y ahora quisiera leerles un pasaje con todas las medidas precautorias. Pero se encuentra en el Evangelio de Nicodemo. No es un libro que esté en los canon de la Biblia, pero es un libro histórico muy curioso. ¿Sí? Les hago saber esto, sobre todo para que no se rasguen las vestiduras. Quiero tratar con gente madura y lo importante es que entendamos qué pasó en ese momento cuando también nuestro Señor Jesucristo
muere después de que es crucificado, ¿a dónde está y qué es lo que hace? Y esto es algo maravilloso, porque en el Evangelio de Nicodemo, el mismo Nicodemo que fue a ver a Jesús, él narra, ¿sí?, lo que sucedió después de que Jesucristo resucita. Pues dice también el Evangelio que algunas tumbas se abrieron y muchas mujeres vieron a sus muertos resucitados. No nada más Jesús. Entonces, cuando lo narra, encuentran a personas que habían también resucitado, y lo narra también Nicodemo, y son los hijos de Simeón, el mismo que presentó a Jesús en Lucas capítulo 1, ahí aparece Simeón. Y cuando hacen la narrativa, está platicando Satanás con furia. Y le dice Satanás, te voy a enviar uno que es muy poderoso allá arriba. Me ha causado muchísimos estragos. Amárralo y átalo muy fuerte para que no se salga, nunca se levante. Y Furia le contesta, ¿quién es ese hombre que te ha causado tantos daños allá arriba? Y le dice, su nombre es Jesús. Y le dice, ¿no es el mismo que hace unos días gritó a gran voz, Lázaro, sal, y me lo arrebató? No lo vayas a traer aquí, porque si tú traes a ese hombre aquí, nadie va a poder detenerlo. No hay nadie aquí que pueda tener potestad para poder mantenerlo. No lo vayas a traer aquí. Y Satanás le dice, yo oí que él tenía temor a la muerte. Así que te lo voy a traer y lo tienes que atar. Y él le dice, nadie va a poder detenerlo. Si lo traes aquí, ese hombre se va a levantar y junto con él va a llevarse a todos. Por eso también está escrito que Jesús llevó cautiva la cautividad. Y en eso se oye, ábranse, oh puertas eternas, que entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jesús es el Rey de Gloria. Y entra Jesús, arrebata la autoridad que tenía Satanás sobre la muerte y resucita a todos los que estaban cautivos. Es un relato maravilloso, ¿sí?, sensacional. Si tienen oportunidad, léanlo completo en el Evangelio de Nicodemo. Es una obra de arte. Claro, insisto, no está dentro del canon original de los 66 libros de la Biblia, más los otros 6 libros que aparecen en los deuterocanónicos. Pero es una obra de arte. Lo importante es que nosotros entendamos que nuestro Señor Jesús tiene autoridad para dar vida en el bios y para dar vida en el zoe. ¿Por qué? Porque la potestad que el Padre le dio de poder dar vida es porque Él tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Por eso dice la Escritura que Jesús dice, yo entrego mi vida, nadie me la quita, yo la entrego y también tengo poder para volverla a recuperar. Así es que si a alguien le tenemos que confiar nuestra vida, es aquel que tiene poder para salvaguardarla. En toda esta lucha entre bien y mal, si hay algo que está teniendo valor, es lo eterno, no lo efímero. Si algo tiene valor, es nuestra alma, que es eterna. Por eso debemos entender que este cuerpo forma parte de la tierra. Polvo eres y en polvo te convertirás. El espíritu es el aliento que da vida, regresa al Padre. Pero lo que es importante que entendamos, que en toda esta lucha entre bien y el mal, lo que está en juego es lo eterno, es nuestra alma. Y la tenemos que mantener viva juntamente con aquel que puede darnos vida. Su nombre es Jesús. Por eso, si hoy podemos entender esto, entrega tu vida a Cristo. Entrega tu vida a aquel que es el dador, el autor y consumador, aquel que es la resurrección y la vida. No me resta más que agradecerle a mi Señor la oportunidad que me dio de compartir con todos ustedes. Es el anhelo de mi corazón que este mensaje llegue a sus corazones y que también podamos, un día encontrarnos juntamente con aquel que es vida y vida eterna. Dios los bendiga, el Señor los guarde.
por siempre y para siempre. Amén y amén. Esto se los dejo de tarea.